Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar desde donde nos escuchéis. Mi nombre es Elena García Llana, soy psicóloga investigadora y soy, bueno, pues la actual vicepresidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la SECPAL. Lo primero quería agradecer a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, a iCáncer, por supuesto, la invitación a formar parte de este segundo simposio de psicología en cuidados paliativos, que creo que es muy necesario y la verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues yo voy a hablar durante unos 20 minutos aproximadamente sobre cuáles son las herramientas psicológicas que son importantes, necesarias y fundamentales de cara a la planificación compartida de la atención. Entonces creo, bueno, pues que también es como un espacio, un altavoz para poder dar relevancia a la función que tenemos los psicólogos y que es algo como muy emergente dentro de un aspecto tan importante, ¿no?, como es el poder ayudar a que las personas, a que los ciudadanos al final de su vida puedan planificar y puedan tomar decisiones desde, pues desde su autonomía, desde sus valores, desde sus deseos, en la medida de lo posible. Esta va a ser un poco la agenda, el menú de hoy. Vamos a ver qué es esto de la planificación compartida de la atención. Luego veremos cómo es esto de comunicar y acompañar en la cronicidad avanzada. Y por último, como también un poco el eslogan, ¿no?, de este simposio tiene que ver con prácticas exitosas, buenas prácticas, ¿no? Pues yo quería compartir con todos los que nos estáis escuchando cuál es nuestra experiencia en un escenario muy concreto, que es el Hospital Universitario La Paz, un hospital terciario en Madrid, en España, en un servicio muy concreto también que es, bueno, pues el servicio de nefrología con pacientes crónicos avanzados. Entonces, bueno, pues también esto, muy importante decir que es una labor de equipo, que yo esté aquí es circunstancial, es un honor desde luego para mí, como he dicho antes, pero detrás de toda esta presentación y detrás de todo el trabajo que yo voy a presentar, sobre todo en el tercer punto, que aquí hay un error, no sería el cuarto sino el tercero, pues hay todo un equipo detrás que sostiene un poco el protocolo ético comunicativo. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de planificación compartida de la atención, yo me gusta remitirme a esta definición que elaboramos en el 2017, un grupo de profesionales de diferentes partes de España, ahí tenéis la foto, que nos hemos constituido como asociación pues hace muy poquito, hace menos de prácticamente 2 años, ¿no?, que somos la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención. Es una asociación interdisciplinar, estamos médicos, enfermeras, psicólogos, bueno, pues un poco la idea también es tener una visión muy plural de lo que es este proceso ético comunicativo, como digo. La planificación compartida de la atención es, bueno, el Shared Care Planning, que sería un poco el término en inglés, que es como un 2.0 del Advanced Care Planning y del Shared Decision Making, que es, bueno, pues los dos constructos de los que se nutre este término. Es un proceso deliberativo, relacional y estructurado que facilita la reflexión y comprensión de la vivencia de enfermedad y el cuidado entre las personas implicadas, centrado en la persona que afronta una trayectoria de enfermedad para identificar y expresar sus preferencias y expectativas de atención. Su objetivo es promover la toma de decisiones compartida en relación al contexto actual y los retos futuros de atención. Esto es muy importante porque no estamos solo hablando de futuro, sino también del contexto actual. Y también, muy importante, establecer criterios para aquellos momentos en los que la persona no sea competente para decidir y establecer también procesos entre los que será muy relevante la designación de un representante, ¿no? Bueno, pues vamos a ir avanzando. Ahí tenéis la página web de AEPCA, donde tenéis también bastante información relevante sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de planificación. Bueno, ha habido varios artículos que nos mencionan un poco las bondades y antes de ir a los beneficios y sobre todo a los mitos, ¿no?, porque será muy bueno saber qué no es planificar, tenemos que ver qué es la planificación, ¿no? Este artículo del 2017 fue bueno, pues como a través de la metodología Delphi se llegó a un consenso sobre qué es esto de planificar, ¿no?, siendo esto el Advanced Care Planning, que es un poco un paso previo a lo que proponemos aquí, que es la planificación compartida de la atención. Bueno, tiene que ver con darse cuenta, poner sobre la mesa, es decir, ser consciente de tus valores, de tus preferencias y además compartirlos con tu equipo asistencial. Por lo tanto, hay un doble movimiento.
interno del sujeto y también muy relacional. Estamos hablando de una metodología relacional, esto hay que ponerlo en relación, ¿verdad? Preferencias, valores, expectativas y deseos en relación a tratamientos futuros. La planificación ayuda a garantizar que la persona recibe esta asistencia de acuerdo a estos valores, objetivos y preferencias durante la enfermedad crónica avanzada, durante el periodo de final de vida. Y algo muy importante también tiene que ver con la elección del representante para aquellos momentos en los que la persona no pueda decidir, ¿vale? Algo que es interesante es ver qué no es planificar, ¿de acuerdo? Planificar es un proceso, no es un acto único, entonces tenemos que verlo en dinámica de proceso. Planificar son conversaciones difíciles, no solamente son formularios, rellenar formularios como pueden ser los formularios de instrucciones previas, de voluntades anticipadas, que bueno, pues tiene cierto sentido también, como no, son herramientas complementarias, pero hay que hacer un salto de los papeles a las conversaciones, ¿vale? Un poco sería el segundo criterio, ¿no? El segundo error. No solo se aplica en el contexto de final de vida, aunque aquí estemos en un foro de final de vida, pero la planificación puede darse en el contexto de atención primaria, por ejemplo. No hace solo alusión a decisiones médicas, también se planifican los cuidados, ¿de acuerdo? Y no tiene por qué conducirlo un médico. De hecho, aquí también me gustaría un poco reivindicar cómo no, es la parte que me toca, la figura del psicólogo y cómo los psicólogos, siempre que estemos formados y siempre, bueno, pues que tengamos cierta garantía de equipo, porque esto es muy importante poderlo hacer en equipo, yo creo que tenemos la responsabilidad de aspirar a poder liderar también estos procesos, ¿no? Es como la psicología puede impactar en algunas prácticas que tradicionalmente han estado más ligadas al ámbito médico, ¿no? Como una de ellas es la planificación. Tampoco tiene por qué conducirlo un médico, pero desde luego necesitamos tener competencias clínicas. Entonces, ¿cuál es el mensaje al final que a mí me gustaría que nos quedásemos todos? Que esto es una cuestión de equipo. Lo que hay que saber es quién lo lidera, ¿verdad? Pero claro, la planificación no la puede hacer un psicólogo de forma individual porque hay que tomar decisiones clínicas que este conocimiento, este expertise, lo tiene el médico, o el nefrólogo, o el paliativista, o el neurólogo, ¿verdad? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, que son pues tan importantes, ¿no? El poder tener esta planificación. La participación de los profesionales es necesaria, dice, la de la familia depende del paciente. Bueno, esto en mi experiencia clínica creo que la de la familia también es necesaria, sobre todo en nuestros contextos latino-mediterráneos, donde tomamos muchas veces decisiones en función de lo que nuestra gente opina y del impacto que se va a generar en nuestras familias. Y esto no pasa nada, no hay ningún problema en ello, pero no somos tan autónomos porque en el fondo lo que os decía, estamos en relación y lo que a mí me pasa le afecta a mi familia. Por lo tanto, pues en nuestra cultura la familia es importante, ¿cómo no? No podemos obviarlo. El registro es fundamental, es como un desafío, un reto, cómo registramos esto. Por ejemplo, en mi país, en España, tenemos las competencias de sanidad distribuidas en 17 comunidades autónomas y cada una pues tiene un registro y esto es un problema y no es pequeño, ¿no? Pero no es el momento de debatirlo, pero sí que veamos que es como un desafío. Cuando hablamos de planificación no es el reflejo de lo que creo que conozco del paciente, ¿vale? Yo como clínico, sino lo que el paciente conoce de sí mismo y comparte y nos pone sobre la mesa para poder guiar esta toma de decisiones, lo que decía antes, ¿verdad? Hay un doble movimiento interno, ¿vale? De conciencia, el awareness que puede tener el paciente de sus valores, de sus preferencias, y luego la parte más comunicativa. Y desde luego, se requiere habilidades de comunicación para llevarla a cabo. No se puede tomar a la ligera, no podemos improvisar en esto. Se requieren habilidades comunicativas, es decir, el counseling, y se requieren habilidades deliberativas, habilidades éticas. Por lo tanto, esto es un protocolo ético comunicativo. Entonces, en el caso que nos ocupa, que lo que vamos a hablar es de una práctica muy concreta, de un protocolo que hemos diseñado en el servicio donde yo trabajo, al que pertenezco,
Bueno, pues vemos que la planificación puede establecerse en diferentes trayectorias de enfermedad, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que fallece por cáncer, que fallece por una demencia en el gráfico D, o que fallece por una insuficiencia orgánica, como es el caso en el que yo voy un poco más a desarrollar. Por estimación pronóstica es muy importante, ¿vale? Muy importante porque nos va a definir también qué pasos hay que dar de cara a la planificación, porque hay momentos que son ¿no? Donde tenemos que ser capaces de sentarnos con las personas y explorar. No es tanto informar, que habrá que informar o no en función de lo que el paciente necesite, pero sobre todo explorar, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo aquí lo que me hace mucha ilusión compartir es, bueno, pues nuestra experiencia en el servicio de nefrología, en un servicio de crónicos complejos. Es un programa de cuidados paliativos renales y la entrada a este programa de cuidados paliativos renales es lo que llamamos la reunión de acogida, que es una reunión de planificación. Bueno, pues hemos también, a raíz de todo este movimiento que está habiendo de los paliativos no oncológicos, elaborado un manual que tenéis ahí la portada y está en abierto a través de la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ha estado avalado por estas dos sociedades científicas y ahí también está un poco desarrollado nuestro trabajo y desde luego muchísima más información muy interesante. Y aquí abajo tenéis la foto de mi equipo, de mis compañeros, ¿no? Pues el doctor Alberto Alonso, como paliativista, la nefróloga Gloria del Peso y nuestra enfermera, que es el alma de la planificación, pues Ana Castillo, y la psicóloga, que en este caso soy yo. Bueno, pues vamos a ir avanzando un poco para que veamos qué nos llevó a esto, qué nos llevó a diseñar esta práctica. Bueno, pues una cuestión muy importante, ¿no? Una pregunta, como todo en la vida, nos movemos en base a las preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta, que esto salió en el New England hace ya unos cuantos años, en un estudio que fue absolutamente paradigmático: ¿la diálisis empeora la calidad de vida de los pacientes? Pues parece que sí en determinados pacientes añosos o pacientes que tienen cierto nivel de comorbilidad asociada o que tienen una funcionalidad ya muy deteriorada, ¿verdad? Se veía que había una caída directa en la calidad de vida cada vez que iniciaban un tratamiento renal sustitutivo como la diálisis, la hemodiálisis principalmente, porque este fue un estudio americano hecho con pacientes hemodializados. Bueno, ¿esto qué nos lleva a plantearnos? Pues que qué importante, ¿no? La intervención precoz y poder tomar decisiones de forma compartida, porque esto a nivel psicológico ya hemos visto que la planificación tiene muchos beneficios. Reduce el distrés emocional asociado a, bueno, pues un pronóstico que te enfrenta con la muerte. La muerte nos genera angustia a todos los que nos acercamos a ella. También la planificación nos ayuda, pues, por ejemplo, a poder explorar estos miedos, a poder dar control, a cuidar a la familia también. Estas conversaciones son difíciles, pero es que no tenerlas es mucho más difícil, porque luego vienen las decisiones por representación, luego vienen duelos que se complican, ¿verdad? Muy bien. También en este ámbito de la nefrología, que es en el que yo he estado más integrada durante los últimos 15 años, ¿no? En mi trabajo en el Hospital La Paz, pues han salido varias guías, ¿no? Desde hace más de 10 años, pues ya nos venían avisando, ¿no? Desde la comunidad un poco anglosajona, que había que tener atención, ¿no? A dos escenarios amenazantes para los pacientes, como es el no inicio de diálisis y la retirada de diálisis, ¿de acuerdo? El no inicio y el retirar un tratamiento. Y aquí estamos sobre todo en el contexto del no inicio de un tratamiento. Esto nos llevó también desde el ámbito más local, desde nuestro país, a poder hacer una revisión, ¿no? De qué eran los cuidados de soporte renal y los cuidados paliativos, ¿no? Y aquí también trabajamos en equipo, pues con un paliativista, Juan Pablo, que actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y una nefróloga, Rosa, pues en un poco ver y crear un modelo conceptual, ¿no? de cómo incorporar los paliativos en una trayectoria de enfermedad muy concreta como es la enfermedad renal, y desde luego ahí ya salió todo el trabajo del protocolo ético comunicativo que vamos a pasar ahora mismo a compartir. El paciente con la enfermedad renal crónica avanzada, eso es lo que significa la ERCA, ¿qué nos trae? Desde luego nos trae
un déficit biológico, un déficit, ¿no? en su función renal, pero nos trae también valores, miedos, deseos, ganas de participar. Y todo esto es lo que tenemos que poner sobre la mesa desde un modelo de simetría moral, desde un modelo deliberativo, como dice nuestro querido profesor Diego Gracia, y desde un modelo donde podamos ayudar a que las personas tomen decisiones prudentes sobre sus procesos de salud o enfermedad. ¿Cómo vamos a acompañar en esta cronicidad avanzada? Pues recordando premisas muy importantes, ¿no? Como esta premisa de que todo lo técnicamente posible no siempre es éticamente admisible, ¿no? La vida no es un valor absoluto, por lo tanto hay que sentarse con los pacientes y ver cómo quieren ellos llevar a cabo este momento de sus vidas. Hacer una planificación práctica, es decir, tenemos que ser capaces de evitar la parálisis cronóstica comunicativa y esto es lo que tratamos de promover en las reuniones. Por lo tanto, hay que generar estos espacios, ¿de acuerdo? Sabemos que los psicólogos trabajamos mucho en los cómo, ¿verdad? Un acompañamiento centrado en el cómo, en el how. Pues vamos a ver cómo hacemos esta planificación, cómo la aterrizamos, ¿no? Y este es el protocolo que hemos llamado la acogida. Primer paso, tú tienes que preparar esta reunión. Esta reunión, bueno, pues lo que es muy importante es que cuando el paciente acude al hospital, tened en cuenta que estos pacientes son bien conocidos por el servicio porque es un servicio de crónicos. Pues lo que tenemos que hacer es explorar básicamente, bueno, pues el nivel cultural, explorar un poco los eventos vitales que hayan podido pasar, si ha habido duelos, qué implicación tienen en la toma de decisiones, hay que evaluar un poco el contexto familiar. Y aquí lo que hay que hacer es invitar al paciente a que acuda en un momento futuro, la semana que viene o cuando se agende la reunión, al hospital, anticipándole que va a haber varios profesionales y anticipándole que será un momento en el que será bueno que acuda con su familia para tomar decisiones sobre el futuro de la enfermedad. En nuestra experiencia esto hay que liberar un proceso, o sea, un momento, perdón, dentro del proceso clínico. En nuestro caso tenemos los miércoles a partir de la 1 de la tarde, es cuando diseñamos estas reuniones y las implementamos en esa franja horaria, porque si tú esto lo improvisas, te desmonta la consulta. Son reuniones de 1 hora, hora y media, si nos extendemos mucho porque a lo mejor haya, bueno, pues que remarcar algunas cuestiones. Yo creo que 1 hora es ya más que suficiente, ¿no? El setting es muy importante, como dicen todos los protocolos, como el spikes, ¿no? Por donde empiezan todos los protocolos de malas noticias, pues por la S de setting. Entonces es muy importante que haya, bueno, pues que no haya barreras, que sea un espacio adecuado, cómodo, libre. Nosotros tenemos una mesa redonda, hemos hilado fino. Cuando tenemos una familia muy racional, que está pues situada en su prefrontal y con la que a lo mejor el trabajo va a ser más sencillo, y que está situada, que no está en negación, no digo racional de forma defensiva, sino familia situada. Yo creo que podemos trasladar, ¿no?, lo de racional como familia más situada. Tenemos a los médicos, al nefrólogo y al profesional de paliativos más cercanos, y a los que estamos en los cuidados, la psicóloga y la enfermera, pues en la parte central de la mesa. Y con la familia que está un poquito más emocional, que probablemente tenga su amígdala muy activa y su prefrontal más secuestrado y que hay que hacer más apoyo emocional, hay que poner más colchones, más almohadas, pues tenemos un poco la configuración inversa. Aquí tenéis algunas fotos, algunos, bueno, pues para que veáis un poco cómo es esto en la práctica, ¿no? Son reuniones muy multitudinarias. Aquí tenéis a la paciente sentada en el sillón con 3 de sus hijos y con todo el equipo, ¿no? Que tratando de alguna manera orquestar cómo va a ser el cuidado a partir de este momento donde hay que tomar una decisión sobre diálisis sí, diálisis no. Y esto, bueno, pues desde luego lo primero es diseñar el contexto y lo segundo es introducir. Y aquí el psicólogo tiene un papel como un poco de maestro de ceremonias, de facilitador. Hay que presentarse, agradecer también el poder liberar estos tiempos con los trabajos, que es difícil, ¿no? Decirle, bueno, pues en este servicio, mire, tenemos la costumbre de hacer estas reuniones cuando hay casos como el suyo, donde la enfermedad está avanzando progresivamente y entendemos que esto le impacte, María. Usted, claro, no espera a lo mejor entrar en una habitación y ver 5 batas blancas. Entonces entendemos que esto a uno pues le ponga cuanto menos algo nervioso. Disminuyes un poco la amenaza, ¿no? Normalizas la reunión. Y también hay que hablar de los beneficios de la toma de decisiones. Mire, María, la experiencia nos dice también que en estos casos, cuando el paciente participa en sus propias decisiones, acompañado de su familia y acompañado del equipo,
las decisiones que se toman son las correctas. Independientemente de lo que usted elija, será lo correcto. Eso también como que quita un poquito de carga, ¿no?, a la hora de decidir. La siguiente parte tiene que ver con un poco la información, ¿no? Y aquí lidera el médico. Como veis, cada una de las partes de la reunión está liderado por un profesional. Hay que ver qué sabe el paciente, hay que ver hasta dónde quiere saber, y aquí, por un lado, el nefrólogo explica, vamos a ver en el siguiente paso, cuáles son los beneficios y las contras de la diálisis, y por otro lado el paliativista informa de cuáles son los beneficios y las contras del tratamiento conservador, que básicamente aquí hay dos variables, ¿no?, que empiezan a relacionarse, que es la calidad de vida frente a la supervivencia. El tratamiento conservador generalmente promueve mayor calidad de vida, pero acorta la supervivencia, y ocurre lo contrario en el tratamiento dialítico. Bueno, pues esto es, desde luego, por supuesto, responsabilidad de los médicos, dar una información, bueno, pues que también sea un poco ajustada, ¿no? Y preguntarle al paciente algo que es muy importante. ¿Usted cómo ve su enfermedad? ¿Cómo cree que están yendo las cosas? Las respuestas nos van a dar información sobre el conocimiento que tiene el paciente, también sobre su parte emocional, cómo lo responda, ¿no? Y también nos va a dar información si hay una negación, ¿no? Si ha habido información previa, que normalmente la hay, porque normalmente los pacientes ya han pasado por la consulta de enfermería y tienen un poquito de información sobre el escenario al que se enfrentan, ¿no?, que son las diferentes alternativas de tratamiento. Entonces, aquí, bueno, pues los médicos tienen que dar esta información de forma, lo que decía, ¿no?, clara, directa y honesta, como una verdad soportable. Hay que hablar con veracidad, pero con soportabilidad. Hay que tratar de personalizar mucho, evitar el café para todos, evitar generalidades. Y lo que decía, ¿no?, en la medida de lo posible, pues dar un pronóstico personalizado siempre y cuando la persona esté en condiciones de bueno, pues de quererlo escuchar, y siempre que haya manifestado que eso está dentro de sus deseos, también tener esa información. El sexto paso es muy importante, tiene que ver con la exploración de valores, y esta exploración de valores, pues hay algunas preguntas que nos pueden ayudar: qué cosas son importantes para usted, qué objetivos tiene, con qué actividades disfruta. Y por último, nos podemos encontrar algunas resistencias en esta exploración de valores, ¿no? No estoy tan grave, bueno, ya veré, ¿no? Yo ya decidiré cuando la cosa se ponga peor. Entonces hay que hacer una transición a lo emocional. La transición a lo emocional, detrás de una mala noticia siempre hay una reacción emocional. Y aquí empieza un poco otra vez la labor del psicólogo: identificar, aceptar, responder a estas reacciones emocionales, ¿verdad? Dar este espacio para que la emoción pueda ser expresada, pueda ser contenida y de alguna manera pueda ser colectivizada entre el equipo y la familia. Sobre todo, respetar los silencios, que esto es algo que hemos aprendido. Hay dos preguntas fundamentales en el contexto del counseling: ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le ayudaría? Exploramos amenazas, exploramos recursos. Y ya por ir acabando, ¿no?, para no saltar más tiempo no emplear, perdón, más tiempo del necesario, pues ver un poco la planificación, ¿no?, y el seguimiento, bueno, que aquí lidera mucho la enfermera. ¿Qué es lo que le ha quedado en claro de lo que hemos hablado? Dar tiempo, esto es muy importante, la gestión del tiempo en los procesos crónicos, ¿no? No hay que decidirlo ahora, simplemente estamos hablando del escenario que tenemos por delante. Hay que hablarlo, se puede hablar en casa, nos podemos volver a reunir. Y luego el cierre, ¿no? El cierre tiene que ver un poco con anticipar. No hemos hablado de cosas sencillas, es normal que estén tristes, es normal que estén enfadados. Hoy no es un día fácil, y hay derecho, sobre todo, tenéis todo el derecho a poder expresar lo que haya que expresar, ¿no? Y a las 48 horas también solíamos hacer una llamada de seguimiento, que se sigue manteniendo en la mayoría de los casos, para ver cuál ha sido el impacto de esta reunión. Y este es un poco los pasos que hemos adaptado, ¿no?, pues de otros protocolos ya muy conocidos en el ámbito, sobre todo de la psicooncología, de comunicación de malas noticias. Nos podemos encontrar preguntas muy delicadas, como todas estas preguntas que salen aquí en la diapositiva. ¿Cuál es la herramienta de manejo? Desde luego, el counseling, la relación de ayuda. Entonces, para ir acabando y ya cerrando, ¿qué es importante? ¿Cuáles serían las competencias en planificación? Tenemos que tener claro
aspectos clínicos. La persona que planifica tiene que saber, pues desde luego, tiene que haber un equipo que sepa de cuáles son los hitos en una enfermedad nefrológica, en una enfermedad neurológica, en una enfermedad oncológica, por eso necesitamos a los médicos. Tiene que haber competencias éticas, método deliberativo, saber deliberar con los pacientes, saber explorar valores, saber llegar a cursos intermedios de acción, no a cursos extremos. Tiene que haber un equipo detrás y desde luego necesitamos comunicación para poder aterrizar estas prácticas, ¿no? Estos protocolos. Tú puedes saber mucho de ética, pero si no tienes habilidades de comunicación, no lo aterrizas. Tú puedes saber mucho de comunicación, pero si no tienes habilidades de deliberación, puedes coaccionar. ¿Vale? Entonces, de cara a futuro, y ya sería un poco la penúltima diapositiva, creo que es muy importante, ¿no? Tratar de incorporar la planificación como una experiencia también y un derecho universal, ¿no? Pleno y universal. Uno de los intereses fundamentales, ¿no?, que nos guía la Junta Directiva actual de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es los cuidados paliativos como derecho universal, y creo que aquí debemos incorporar la planificación también como derecho universal, que no se quede en algo exótico, que no se quede en algo de máximos, es algo de mínimos, ¿de acuerdo? Como derecho humano. Nosotros en España, este es un tema fascinante en el que no podemos entrar ahora, desde luego, pero con un poco la ley de regulación de la eutanasia, ¿no?, de la prescripción de la ayuda para morir, pues la planificación es muy importante. Tenemos una ley por delante a la que hay que dar respuesta y desde luego la planificación creo que es la herramienta también para poder ayudar y poder acompañar a estas personas. Y luego el papel del psicólogo también en estos programas, en el desarrollo, y yo iría a algo más, en el liderazgo de estos programas de planificación. Entonces, a modo de conclusión, si la intervención es efectiva, la planificación lo es. Ahí tenéis una pequeñita muestra de toda la evidencia, ¿verdad? Si no lo hacemos obligatorio, estamos cayendo en maleficencia por omisión. Por lo tanto, tenemos una intervención efectiva, que es la planificación, que pasa a ser moralmente obligatoria, que si no lo hacemos con nuestros pacientes, estamos haciendo maleficencia con ellos. Entonces, en planificación tenemos alta evidencia sobre la efectividad de estas intervenciones. Así que seguimos a por ello y adelante. Muchísimas gracias a todos.